Durante varias décadas, Venezuela ocupó los primeros lugares en la lista de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una notable disminución en los índices de criminalidad. Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2022, los homicidios se redujeron en un 63%. Además, el robo de vehículos disminuyó en más de un 90% durante este mismo periodo. En 2023, el Observatorio Venezolano de Violencia reportó una tasa de 26.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 25% en comparación con años anteriores. Hoy usted conocerá a qué se debe este cambio y cuáles son esos delitos que con gran notoriedad han bajado sus cifras. Antes de continuar con nuestro programa, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis con solo escanear el código que aparece en pantalla. También los invitamos a que interactúen con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El abogado y experto en seguridad ciudadana Ricardo Vega explicó cómo era anteriormente el comportamiento de la delincuencia en Venezuela en comparación con la actualidad. La delincuencia sin duda alguna ha ido evolucionando. Si hablamos de la década de las 90 para acá, empieza lo que es el narcotráfico, empiezan los delitos rurales, los secuestros, las extorsiones, y cada 10 años hay una mutación importante. Los delitos de secuestro, de ser delitos de tipo fronterizo, pasaron a ser delitos en todas las capitales del país. A partir del año 2000 surge el fenómeno de los secuestros express, que fue uno de los que más agobió a la ciudadanía. Hubo un incremento importante en la parte de robo de vehículos, y la tasa de homicidios era bastante alta para los efectos. En el 2010 empiezan a consolidarse bandas o grupos estructurados, o lo que llamamos ahorita megabandas, y ocupan las principales zonas de la capital e inclusive varias zonas del país, ya con nombres reconocidos, nombres importantes como hablamos de Coqui y de Willace, que ya fueron abatidos, el Conejo. Aunque estas bandas en algún momento tomaron más fuerza, fue a partir del año 2020 que estos delincuentes habituales optaron por mutar su modus operandi. Al verse confinados y al verse limitada su posibilidad de movimiento en todas las áreas, obviamente muchos de ellos migraron a delitos de delincuencia organizada y otros se fueron a delitos en la red, o la principal forma de ataque a las víctimas fue a través de redes sociales. En temas de secuestro, tal vez computamos unos 2.500 secuestros en el año, por allá por el año 2011, 2012, y realmente no llegamos a 20 secuestros al cierre del año 2024. Eso nos demuestra que evidentemente ha habido una política pública de una mano muy dura contra el crimen y la violencia. Eso no podemos ocultarlos. En los años 2017 y 2018, el aumento de robo de celulares tuvo un incremento significativo, por lo que el Estado venezolano tomó medidas importantes para contrarrestar lo que estaba sucediendo. Cuando había ese número exagerado de robos de celulares, es porque se presentó también como un negocio rentable. Todo lo que sea rentable para el AMPA es negocio para los delincuentes. Hubo unas regulaciones pertinentes por parte del Estado, por parte de los prestadores de servicio, con todo lo que tiene que ver con los códigos email de los teléfonos, hubo unas regulaciones por la parte de comunicaciones. Muchos de esos se vieron bloqueados y eso tuvo un descenso importante. Yo siento que, honestamente, hoy hemos rescatado el disfrute social. El venezolano no le da miedo caminar en calles, avenidas, plazas y parques, llevando un teléfono móvil, empleando tal vez un bolso
hay mucho más confianza que la que vivimos hace unos años atrás, entre 7 a 10 años atrás. Y yo creo que eso es positivo. Dos, realmente el temor que sentían muchas veces los venezolanos en un vehículo automotor cuando había una tranca, o como le llamamos en Venezuela una cola, ya no lo sentimos, de que pudiera ser rodeado por un conjunto de delincuentes que empleaban la motocicleta para procurarse un escape rápido. Ese temor ya no se siente, y yo creo que eso es positivo. La gente se retiraba a determinada hora de una fiesta porque tenía miedo de ser víctima de un secuestro. Eso no está ocurriendo. Venezuela suscribió el Tratado de Palermo en el año 2002, también conocida como la Convención de las Naciones Unidas. Esta es parte de la normativa jurídica obligatoria vigente para proteger los derechos humanos de las personas frente al crimen organizado transnacional. También ratificó ese tratado, y por eso es que nosotros tenemos una ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. En una primera y en una segunda, donde ahí está claramente establecido todos estos delitos de delincuencia organizada, que cuando tú los ves son los delitos que tenemos actualmente, que va desde material estratégico hasta terrorismo. El abogado y criminalista Fermín Mármol García resaltó lo importante que ha sido el desmantelamiento de estas bandas criminales que causaron tanto daño a los venezolanos. Las bandas criminales se convirtieron en megabandas, se hicieron demasiado daño en zonas rurales y en zonas urbanas. Y me siento contento como ciudadano que se hayan tomado centros penitenciarios, a pesar de todas las críticas que vino detrás de eso. Estoy contento de que haya ocurrido, y también de las operaciones quirúrgicas que hubo contra bandas y megabandas dedicadas al delito violento. Eso es el rostro represivo. Ahora falta el rostro preventivo social. Llenar al país de parques, llenar al país de bibliotecas, llenar al país realmente de escuelas, de institutos técnicos, llenar al país de lo bueno, aquello que en algún momento escribí. Ojalá llueva en Venezuela balones deportivos, instrumentos musicales y libros, y no lluevan más balas. Con el tiempo se ha creído que la migración ha afectado de forma negativa al mundo. Esta noche el sociólogo Miguel Contreras explicó que no siempre es así. Yo creo que un aspecto positivo del tema migratorio, pero tremendamente positivo, es en cierto modo la orfandad que sintió o que sintieron muchos venezolanos estando fuera, y que en cierto modo eso los obligó a recuperar su sentido de la venezolanidad, a recuperar el país que había dejado atrás, ¿no? En la siguiente parte de nuestro programa conoceremos más sobre los delitos que han disminuido y aquellos que han ido en aumento. Ya regresamos. Por su naturaleza, los delincuentes siempre buscan la manera de perfeccionar sus técnicas y modus operandi. Según expertos, en Venezuela coyunturas como la pandemia hizo que los delincuentes se reinventaran en cuanto a su forma de operar, lo que hizo que algunos delitos disminuyeran, mientras que otros se incrementaran, como por ejemplo las extorsiones. Vemos que hubo un incremento sustancial en lo que son delitos de homicidio. El secuestro prácticamente se vino a cero, las extorsiones subieron al doble, las estafas por vías de redes sociales, por internet, todo lo que sea ciberdelito ha crecido exponencialmente a partir del año 2022 para acá. Evidentemente el delito violento, por ejemplo el homicidio, el robo agravado, que la social coloquialmente le llama asalto o atraco, así como también, por supuesto, delitos como el secuestro han disminuido en Venezuela. Tuvimos una época dantesca, una época muy complicada en tasa de homicidios que rondó para las principales ONG en 72 homicidios por cada 100.000 habitantes, y para el Estado venezolano eran 54 homicidios. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que después de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes tienes un problema de salud pública. El problema era muy grueso en Venezuela.
Hoy, en el año 2024, el Estado venezolano reporta 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ha venido aumentando los crímenes que tienen que ver con el uso de la tecnología, y el uso de la tecnología supone un mayor conocimiento de estas estructuras criminales, de, digamos, la estafa por las redes. Se convirtió en uno de los temas. La estafa por las redes es también la estafa de cuentas bancarias. Todo se hace exactamente por las redes, y esto hace que de una forma u otra la tecnología se convierta en un elemento coadyuvante al crimen, a las grandes corporaciones criminales. El secuestro en Venezuela fue uno de los delitos más impactantes. En el año 1976 fue secuestrado William Niehaus, un empresario estadounidense y jefe de operaciones de Owen, Illinois, en Venezuela. Este secuestro fue considerado como el más prolongado del país. Este tipo de delito ha disminuido bastante. En la actualidad no es común escuchar casos de secuestros, y si se presentan, suelen ser breves. En el año 19 contabilizamos muchos secuestros breves, más que todo en la capital de la República, y tú veías que secuestraban 5 o 6 personas, y ya con que cobraran 1 o 2, ya era ganancia para estos delincuentes. O sea, el secuestro prolongado con otras características de bandas mucho más organizadas, el secuestro breve fue en verdad la base logística de muchas de las bandas delictivas que se encontraban en la región capital. Y resultó, como le digo, hasta el año 2020, cuando inicia el confinamiento, los secuestros express desaparecen. Pero no que desapareció el delito mutó, en lo cual el Estado está asumiendo ya la respectiva orientación, capacitación y adiestramiento de los efectivos para tratar de contrarrestar a estos delincuentes que ahora más que nunca están también utilizando la tecnología. Plataformas tecnológicas, uso de drones, etcétera, etcétera, para inclusive cometer los mismos delitos o para ellos cuidar sus territorios. La trata o tráfico de personas es un delito grave que implica la explotación de seres humanos a través del engaño o la fuerza. Son varios los fines por los cuales se retiene a las víctimas. Entre ellos está la explotación sexual, trabajo forzado, la extracción de órganos, entre otros. A pesar de los esfuerzos del Estado por disminuir estas cifras delictivas, aún existen bandas organizadas que se lucran de ello. La trata de personas ya es el nivel más nefasto de ese delito, donde las personas prácticamente son vendidas de acuerdo a los requerimientos que tenga el mercado del crimen, porque es un delito a nivel mundial, del cual Venezuela, en la lucha contra el crimen organizado, suscribió el Tratado de Palermo en el año 2000 y ratificó en el año 2005, también ratificó ese tratado, y por eso es que nosotros tenemos una ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. La trata de personas se está convirtiendo en uno de los crímenes más lucrativos a nivel global, no solo en el caso venezolano, sino a nivel global. El Estado venezolano continúa fortaleciendo las políticas para disminuir los índices delictivos. Hay un despliegue importante de organismos de seguridad del Estado tratando de minimizar esos grupos que están al margen de la ley y que igualmente en pandemia también se fortalecieron. ¿Ok? Entonces, por lo menos estamos viendo una actuación efectiva por parte del Estado, prácticamente lo que nosotros llamamos el pranato. El pranato ya extinguió. En la próxima parte de nuestro programa continuaremos indagando sobre los otros delitos que se han mantenido en el tiempo y sobre los cuales el Estado continúa trabajando para minimizar cifras. Ya regresamos. En la última década, Venezuela ha tenido un importante proceso de transformación política, económica y social. Es por eso que esta noche el abogado Fermín Mármol García nos acompaña para describir cuáles son esos delitos que actualmente se han incrementado en nuestro país.
Computamos varios delitos o tipos delictuales que han aumentado en el país. Número uno, la violencia intrafamiliar. La violencia contra los más vulnerables, las personas de la tercera edad, los niños y por supuesto las mujeres. Esa violencia se ha acrecentado. Creo que hay problemas en las instituciones socializadoras primarias, es decir, en lo que es el concepto de familia. La lógica de lo correcto se ha desdibujado en el país. La siembra de valores, educación y cultura pueden estar detrás de la violencia intrafamiliar. El efecto pandemia influyó directamente en la psiquis de muchas personas que de una u otra forma, o familias disfuncionales que tuvieron que convivir en un momento de la limitación de movilidad por parte de la pandemia, causó este tipo de efectos. Por eso que vimos que justamente entre pandemia y post-pandemia, los delitos como delitos de tipo sexual, ¿verdad? Violaciones, pederastas, pedófilos, todo ese grupo incrementaron de manera exponencial. Pero por otro lado, el timo, los delitos de astucia, lo que tradicionalmente llamamos la estafa, está muy presente en el país porque la tecnología distancia a las personas para hacer transacciones. Es fabulosa la tecnología, llegó para quedarse, evidentemente que es así. El abogado y especialista en criminalística brindó algunos detalles que se generan dentro de la violencia intrafamiliar y describió cómo se desarrolla este fenómeno social. Siempre ha existido, pero hay un aumento. Y hay un aumento porque se aumentó el primitivismo. Venezuela no es la misma de la década de los 80, de la década de los 70, boyante, en donde había una estructura familiar. Tenemos que comprender que aquí niños se quedaron en manos de tíos, en manos de abuelos, porque papá y mamá se fueron. Tenemos que entender que abuelos se quedaron al cuidado de personas que no son sus familiares. Entonces los más vulnerables siempre van a ser víctimas de personas que no tienen el suficiente amor para protegerlos, cuidarlos. El tema de los cuidados, es decir, el tema de en quién descansa el cuidado de las personas más vulnerables a lo interno de cada una de las familias, se fue transformando. Y al irse transformando también, eso quiere decir que en algunas personas se concentró de la familia, de esa estructura familiar, el cuidado de todas las personas. Y entonces eso indudablemente genera violencias, digamos, en términos descriptivos nada más. Eso en sí mismo va generando violencias a lo interno de la familia porque la capacidad de resolver los problemas familiares está descansando en una o dos personas y eso hace que indudablemente existan rupturas internas por esta razón. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, reveló que los casos de delitos informáticos en Venezuela han aumentado después de la pandemia del COVID-19 en 2020. Hay que elevar la sana malicia, hay que elevar el sentido común y muchas veces pensamos que tenemos el premio ganador en la mano, que tenemos la ganga, tenemos la golilla, tenemos la morocota locha. Y las personas realmente descienden en las alertas preventivas y son objetos de un timo, de una estafa, a través de un medio de comisión que es la tecnología. Eso ha aumentado sin lugar a dudas en Venezuela y es pieza de cada día. Esos son delitos que afectan la maltrecha economía de los venezolanos y son tantos desde el punto de vista de masificación que le es complejo a las instituciones del Estado poder atender cada caso singularmente. Por supuesto, se desmontan casos importantes que afecten a determinada entidad financiera porque es una misma banda organizada que opera. Estos estafadores, ¿verdad? O estos sujetos inescrupulosos que están de una u otra forma ofreciendo por redes sociales cuestiones que son a precios irrisorios. En verdad es una falta de campaña de información a la gente. ¿Cuántas veces no se habló o cuántas veces no ha hablado el director del CICPC sobre la página de Marketplace?
donde te ofrecen carros a precio y obviamente la gente en un afán de conseguir a lo más barato, vas a sitios de dudosa reputación, de peligrosa estadía y eres objeto en esa oportunidad de secuestro, de robo, de cualquier tipo de delito que va a afectar directamente a las personas. Ricardo Vega señaló que los crímenes pasionales se han convertido en otro de los delitos más elevados en la historia de nuestro país. Siempre han existido los crímenes pasionales, pero el índice del número de crímenes pasionales elevó. Violencia de género hacia la mujer se elevó, e inclusive los jóvenes regresando a los colegios se vio un incremento de muchachos en riñas, en peleas, bullying, ciberbullying, y eso en verdad, eso no se puede negar. Eso es una situación país donde muchos colegios en varios momentos resultaron hasta comprometidos, y la LOCNA tuvo que ir, miembros de LOCNA, a hablar con los... O sea, las unidades educativas también tienen que asumir responsabilidades de supervisión y control de los mismos alumnos. Otro de los posibles peligros que se pudieran estar incrementando en Venezuela es la adicción y el mal uso de los medios electrónicos, específicamente en los jóvenes. Lamentablemente sí existe ese código donde los jóvenes hablan entre ellos. O sea, en verdad es una polémica que hay que abordar, y muchos padres en este complejo mundo en el que vivimos, del día a día, el que está haciendo el rol de padre o la distracción del joven ya no es como antes, que salían a hacer deporte, sino que se encierran en sus viviendas a manejar las computadoras o los teléfonos. Entonces vemos casos, no solamente aquí, en todo el mundo, donde un padre le quita el teléfono a un hijo y el hijo quiere agredir al padre. O a casos hasta mucho más nefastos, donde la persona le quita el teléfono y el niño se suicida. O sea, estamos hablando de ese tipo de conductas que no son normales. Esta noche nuestros expertos dejaron varias recomendaciones relacionadas con los delitos mencionados anteriormente y cómo evitar ser víctima de ellos. El llamado es: no existe el negocio fabuloso a medio. Lo que nos decían los abuelos, no existe tanto brillo hacia un desconocido, porque si fuera tan bueno el negocio se queda en la familia y no se lo ofrecen a desconocidos. Esa sana malicia hay que seguirla sembrando. Los padres deben confrontar directamente a sus hijos y hablarles muy claro de la situación, de lo que está ocurriendo a nivel del consumo de material por redes sociales. Una cosa es un reto viral donde usted salga bailando, y otra cosa es un reto viral de usted quiere agarrar punto inhalando sustancias tóxicas. Entonces los muchachos caen en ese tipo de manipulación por querer ser populares, por querer pertenecer a un grupo, y terminan en este tipo de cosas. En la próxima parte de nuestro programa abordaremos la importancia de la denuncia y otro tipo de recomendaciones. Ya regresamos. El abogado y especialista en seguridad ciudadana Ricardo Vega ofreció recomendaciones sobre las acciones que deben emprender las personas que han sido víctimas de los delitos mencionados esta noche. La denuncia va a ser lo fundamental, porque si los organismos de seguridad no conocen cómo están actuando los delincuentes, en verdad se complica la situación. Si no la denuncian, y acuérdense que el delincuente es una persona de rutina, de modus operandi. Y si le salió bien una vez, y si le salió bien, él se mantiene ahí. Pero si nosotros no conocemos cuál fue el modus operandi, ¿y quién va a decir quién fue el modus operandi? La persona agraviada. Va a decir, mira, a mí me llamaron, me dijeron esto, o yo estaba en tal sitio a tal hora, y ya cuando varias veces hay una denuncia, y usted ve que coinciden varios puntos, ese es un modus operandi, esa es una banda que está trabajando ahí, y ya vamos a ver cómo lo vamos a agarrar.
Dependiendo del tipo de delito, se puede presentar una denuncia ante distintos organismos. Si usted es víctima de una amenaza de secuestro o extorsión, puede acudir a la Guardia Nacional, al 6CPC o a la Policía Nacional Bolivariana para realizar la denuncia. Asimismo, es fundamental reportar delitos como el maltrato animal. Para atender estos casos, se cuenta con la Fiscalía de Derechos Fundamentales, que se encarga de investigar y procesar este tipo de infracciones. Aquí hasta los delitos de violencia animal, post-COVID se incrementaron. No sé qué puede haber afectado a la psique de las personas, hacerle daño a un animal. O que tú lo veas durmiendo si le pasas por un carro por encima, o agarran y amanecen un poco de animalitos envenenados por ahí. O sea, ¿eso ocurrió antes? Sí, pero no con la misma frecuencia o el índice de los casos, es mucho. Entonces, ante esas situaciones hay que denunciar. Ante situaciones de este tipo es fundamental notificar a la familia o a la comunidad, así como interactuar con la autoridad competente en la jurisdicción correspondiente. Además, es importante comunicar cualquier sospecha relacionada con circunstancias inusuales en el área. La seguridad ciudadana tiene la corresponsabilidad tanto del Estado y los organismos de brindar la seguridad a los ciudadanos, como de los ciudadanos informar a los organismos para que esto se lleve a cabo. Si no tenemos denuncia, si no tenemos información, obviamente que cualquier esfuerzo a nivel de horas hombre, de recursos, va a ser ineficiente para afrontar el índice o la criminalidad que puede estar emergiendo. Por su parte, el abogado criminalista Fermín Mármol García ofrece diversas recomendaciones para seguir reduciendo los delitos que se han registrado recientemente. Primero, identificar quiénes están constituyendo a las bandas criminales en Venezuela, y cuando la respuesta obtenida es jóvenes de zonas populares, varones, ese es el grupo que tienes que trabajar. Tenemos un problema con las personas menores a 30 años, de sexo masculino, de zonas populares, que abrazan el delito violento. ¿Qué vas a hacer como políticas públicas preventivas sociales? Bueno, tratar de que estas personas no deserten del sistema educativo, porque detrás de eso lo que hay es una paternidad irresponsable. Hay padrastros de turno maltratadores, huyen de sus hogares y están en situación irregular en las calles y avenidas, por lo tanto hay deserción escolar. El abogado señaló que para prevenir la deserción escolar es esencial desarrollar un plan público que integre al sector privado e invite a las diversas iglesias de diferentes cultos a colaborar en la mejora de esta problemática. Si hemos identificado que ese es nuestro problema, podemos atenderlo solamente con educación y cultura. No hay otra alternativa, y una de las maneras de eso es evitando el embarazo precoz. Nuestras adolescentes no pueden seguir dando a luz a niños siendo aún niñas. El triángulo del delito se compone por la víctima, el victimario y la oportunidad, siendo esta última facilitada por la misma víctima. Por eso es muy importante que todas las personas se informen sobre los delitos que ocurran en su comunidad y de esta manera puedan tomar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad. Todos los modus operandi tienen un tiempo y un lugar determinado. Que si las unidades de transferencia en el metro son las más complicadas, hay que tener más precaución cuando uno esté en ese tipo de zonas. Que si uno va a salir de noche, ¿a dónde va a salir y a qué parte? ¿Y con quién? Porque también la parte esa de muchas citas o interacción por internet, tú no sabes con quién estás hablando al final. Si sabemos que los delitos están repuntando, tienen que ver a nivel de tecnología, a nivel de estafa por medios electrónicos, a nivel de ataques por redes sociales, uno tiene que ver qué tipo de material estás consumiendo o qué tipo de material están consumiendo nuestros hijos. Por ello, la denuncia y la prevención juegan un papel crucial, pues los agentes policiales realizan análisis estadísticos sobre el aumento o la disminución de delitos, utilizando la información que reciben.
Esto les permite tanto estudiar como evaluar la manera efectiva de responder ante estas situaciones. Durante el año 2024, el país experimentó una reducción del 25.1% en los índices de criminalidad, en comparación con las estadísticas del año anterior, según el entonces ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz. El anuncio se alinea con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, el cual también ha documentado una reducción en las muertes violentas en comparación con los años 2022 y 2023. Es por eso que esta noche nos acompaña el comisario Manuel Tangir, coordinador del eje metropolitano. Bienvenido, comisario. Gracias. Pase adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta noche, siéntese para abordar un poco sobre este tema de la reducción de los niveles de violencia. Principalmente queremos conocer cuáles han sido las políticas que se han desarrollado desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para obtener, digamos, este resultado favorable. Bueno, fíjate lo siguiente, lo primero está enmarcado en la gran misión Cuadrantes de Paz, una política de alguna manera enmarcada por el gobierno nacional que abarca no solamente los gobiernos nacionales, sino estadales y municipales. En una gran coordinación entre las policías municipales, estadales y nacionales y el Cuerpo de Investigación Penal, Científica y Criminalística, el CICPC. Creo que esto de alguna manera ha ayudado importantemente a tratar y a abordar esta problemática de la delincuencia y trabajar de forma coordinada para poder ir desarticulando todos los factores que puedan influir sobre ella. Y a esto se le agrega ahora también pues todo lo que es la fuerza de las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, en lo que se llama en una fusión popular, militar, policial, donde todos los instrumentos del Estado pues se ponen y se abocan a trabajar en función de la disminución de los índices delictivos. Ahora, ¿qué papel ha jugado la tecnología en cuanto a la implementación de sistemas de seguridad y la prevención del delito? Bueno, fundamentalmente ha sido muy importante todo lo que ha sido el levantamiento a través de los sistemas de cámara, en este caso los CCTV que se han ido colocando a nivel nacional a través del BEN 911 como herramienta fundamental del Estado venezolano para el fortalecimiento de todo lo que es el sistema de videovigilancia, y adicionalmente los municipios en cada uno de sus territorios han hecho un gran esfuerzo. En este caso el municipio de Chacao han hecho un esfuerzo gigantesco, el municipio de Baruta está haciendo un esfuerzo importante sobre la instalación de cámaras, el municipio de Atillo lo ha hecho igualmente, el municipio de Sucre también lo ha hecho igualmente, y el municipio Libertador, en el caso de la gran ciudad de Caracas, ha hecho también un importante avance sobre este tema, lo que ha implementado una gran cantidad de cámaras a nivel de toda la ciudad de Caracas, que nos ha permitido no solamente tener una visión clara de lo que puede estar sucediendo en tiempo real en la ciudad, sino tener también elementos de evidencia para las investigaciones posteriores que hace, en este caso, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. Ahora, con base en esto, ¿ustedes ya tienen alguna estadística? ¿Qué números manejan? Sí, mira, es importante y en esto quiero destacar mucho el tema del homicidio. Okay. Nosotros en el eje metropolitano, específicamente en el municipio Sucre, hemos hecho un trabajo muy importante de disminución del índice de homicidio. Y me refiero al municipio Sucre por ser el de mayor volumen de población y adicionalmente el que tiene más sectores populares dentro de la estructura del eje metropolitano. En este caso nosotros hemos ido trabajando a través de la desarticulación de bandas y ya semanas atrás, lo sabemos, se desarticuló esta gran banda del llamado Wilexi, que traía de alguna manera una conmoción importante en el sector de Petare. Pero no solamente Wilexi y todos aquellos que de alguna manera fueron parte de esa banda se han ido desarticulando en un gran trabajo entre todos los organismos de seguridad, el CICPC, la Policía del Estado Miranda, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado Sucre, la propia Guardia Nacional, todos articulados en una sola misión sin ningún tipo de protagonismo, ¿no? Simplemente con la función de generar la paz y la tranquilidad al pueblo venezolano a cada una de sus estructuras. Ese desmantelamiento de esa banda y de todo lo que de alguna manera ha sido parte de esta banda ha sido importante para la disminución.
Hoy te puedo decir que a la fecha tenemos 48 días sin tener un homicidio en José Félix Rivas. Es una cifra muy importante, pero adicionalmente a eso, y te traigo cifras en la mano, donde te hablo de que en el municipio de Sucre particularmente tenemos un acumulado de un 47% de reducción del homicidio del 24 al 25. Y en lo que va de trimestre del año, en el mes de enero hicimos una disminución del 29%, en el mes de febrero del 67%. Por cierto, en el mes de enero, comparativo con el mes de febrero, justamente con la desarticulación de la banda del Wilexi. La banda del Wilexi fue el 21 de enero. Ya en el mes de febrero vemos una caída importante de un 67% y posteriormente una caída de un 33%. Tenemos una caída acumulada de un 47% de disminución de homicidio en el municipio de Sucre. Algo que es importantísimo y que le da una tranquilidad y un sosiego a todo lo que de alguna manera es esa parroquia y todo lo que es ese municipio. Ahí de alguna manera también se estableció a través de los circuitos comunales, pasar los circuitos comunales a números de cuadrantes de paz. Se pasaron de 90 circuitos comunales también a 90 cuadrantes de paz, envolviendo efectivamente un sistema político-territorial enmarcado en materia de seguridad ciudadana para poder resolver puntualmente los problemas en cada una de esas áreas en el municipio de Sucre. Pero de la misma manera se ha comportado el municipio de Chacao, donde efectivamente también hay una disminución importante del homicidio. Lo mismo está pasando en el municipio Baruta y lo mismo en el municipio Atillo. E incluso en el municipio Libertador también hay una corriente importante de disminución. La política, mira, la política ha sido muy clara. Uno, una lucha frontal contra las bandas y la desarticulación de cualquier instrumento que haga la alteración contra la paz del ciudadano. Segundo, un control muy importante sobre el expendio de licores. Ha sido importantísimo en las zonas populares trabajar el tema del expendio de licores y el control del expendio de licores e incluso la supervisión de todas aquellas fiestas que se puedan generar. No te estoy diciendo que no se hagan fiestas, no te estoy diciendo que no se cumpla efectivamente la alegría de nuestra gente, todo lo contrario. El espacio y el ganar los espacios públicos es muy importante para nosotros y lo hemos visto durante todas estas celebridades. Todo aquello que se va de alguna manera generalizando o realizando va bajo la supervisión de los organismos de seguridad, bajo la presencia y bajo el control de horarios y expendios de licores. ¿Para qué? Bueno, para evitar efectivamente cualquier tipo de alteración y que esto no vaya a ser un aliciente para generar violencia. Igualmente que el trabajo importante a través del Ministerio y a través de la Superintendencia Antidroga, todo lo que es el tema del manejo del microtráfico en toda esta zona. Esta gran banda de Wilexi era una banda que se dedicaba específicamente a la extorsión y al microtráfico. Justamente al disminuir y al controlarla y al desarticularla, pues obviamente estamos golpeando importantemente lo que es el microtráfico también dentro de la región. En ese momento nosotros, yo me recuerdo en el 2016, cuando teníamos esa problemática tan grave como el tema del secuestro, que lo fuimos de alguna manera trabajando importantemente y que lo desaparecimos. El secuestro express desapareció y a lo mejor en el 2016 yo te hubiera hecho esa pregunta y me hubiera dicho, no creo que eso vaya a suceder. Y hoy por hoy te puedo decir, no solamente que sucedió, sino que además lo mantenemos. Tenemos 5 años prácticamente sin secuestros dentro de nuestra ciudad, y números que son muy importantes. Y esa percepción nosotros la veníamos viendo como la estadística nos iba dando que veníamos una disminución y a lo mejor la percepción no se había sentido. Posteriormente esas curvas se cruzaron y hoy por hoy, no solamente cuando hacemos encuestas en calle, el problema número 1 no viene siendo ya la seguridad, sino son otros problemas y que ya la persona, el ciudadano, el que de alguna manera, el que camina, el que hace vida, se siente prácticamente con una gran seguridad sobre sus espacios públicos, que es lo que de alguna manera queremos. Ojo, esto también no significa que perdamos efectivamente la sensibilidad de estar siempre pendiente de absolutamente todo. Es palpable que es una ciudad que es vivible, es una ciudad que se recuperaron sus espacios públicos, que el ciudadano puede caminar, que el ciudadano puede compartir, que el ciudadano puede salir de noche a hacer su vida y que los jóvenes de alguna manera, que también es una parte muy importante de nuestra vida y de nuestros hijos, puedan de alguna manera con total libertad poder disfrutar de una ciudad vivible. Ahora, comisario, creo que para esto es muy importante la efectividad policial, ¿no? Y dentro de esto también entra la preparación del funcionario. ¿Cómo es este proceso de las policías actualmente para la preparación de funcionarios? Bueno, fíjese lo siguiente, nosotros desde hace unos cuantos años atrás, a través de la Universidad Experimental de la Seguridad, la UNES, hemos hecho distintas modificaciones y distintas especializaciones
Hoy por hoy la carrera policial no es simplemente un curso policial que, como era hace muchos años atrás, donde 6 meses te graduabas de policía y bueno, y ahí ibas viendo como cursillos para tu profesionalización. Hoy por hoy ya es una carrera universitaria donde se gradúa el funcionario como oficial de seguridad ciudadana y posteriormente debe ser un técnico superior para poder ir avanzando en su jerarquización y avance en su escalera de crecimiento profesional. Luego debe ser un licenciado, luego debe hacer su posgrado y debe hacer su pregrado y luego puede hacer hasta un doctorado en materia de seguridad ciudadana. Se ha hecho durante todo este tiempo una especialización y una profesionalización, lo que va a dar y lo que está dando un resultado eficiente en cuanto a tener funcionarios en calle mucho más preparados, funcionarios en calle que de alguna manera conozcan realmente en la materia de seguridad ciudadana y que puedan manejarlo con toda la profesionalidad que se requiere al caso. Comisario, hablábamos de la reducción de delitos como el secuestro y el homicidio, pero ¿qué pasó con los demás? Por ejemplo, el robo y hurto de vehículos también ha presentado cierta disminución. La verdad que todos los delitos han tenido una importante reducción. El hurto de vehículos ha tenido reducciones importantes, el robo de vehículos, el secuestro, la violación. El único delito, de alguna manera, que es el que hemos estado trabajando y que estamos de alguna manera fortaleciendo es el hurto genérico. Ese hurto, de alguna manera, ha sido fundamentalmente un trabajo que venimos haciendo. Incluso hicimos articulaciones con el Ministerio Público en días anteriores, el propio Ministerio de Relaciones Interiores con el Ministerio Público y con todas las fuerzas policiales para trabajar ese tema como un tema importante para el 2025 para poder seguir manteniéndonos en reducciones. No significa que no sea reducido, pero dentro de la torta completa de delitos es que el que mayor preponderancia e importancia tiene. Son delitos menores, por supuesto su pena es, como por ser un delito menor, también su pena es menor y por eso de alguna manera la atención es importante y es un delito que tiene multifactores, porque tiene factores sociales, tiene factores incluso que no infieren a la acción pública. Por ejemplo, imagínate tú cómo hemos ido de alguna manera disminuyendo los delitos más graves y nos estamos concentrando en los menos graves para poder seguir teniendo cifras importantes de presentación donde registren las disminuciones. Muchísimas gracias, comisario, por ustedes, darnos tanta luz. Con respecto a este tema, nos gustaría que le deje un mensaje a la sociedad, pues aunque sabemos que, digamos, se ha presentado una reducción notoria en los índices de criminalidad, también hay que prevenirlo bastante, este tipo de delitos. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente el trabajo que hemos realizado es un trabajo entre todos. Aquí, de alguna manera, esa fusión popular, militar, policial, ese trabajo de alguna manera entre todas las autoridades, tanto nacionales, estatales, municipales y el pueblo venezolano, todos los ciudadanos, las mesas de seguridad, las mesas de trabajo que se han hecho y que se han realizado en cada uno de los municipios con los propios vecinos, ha sido lo que de alguna manera ha generado toda esta puesta en escena de números que de alguna manera nos dan positividad y nos dan tranquilidad. Ahora bien, yo creo que siempre los 5 sentidos nosotros tenemos que tenerlos bien puestos, siempre debemos estar utilizándolo para evitar cualquier tipo de situación, estemos donde estemos. Muchas gracias, comisario. A ustedes. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Antes de despedirnos, les comparto la cuenta de Instagram de nuestro programa, @rostrosdlc, para que nos compartan sus casos y nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com. También dejo a su disposición mi cuenta en Instagram, @joancamargo_. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.